Ya. ¿Tú compartes el PPT este? Dale, voy a compartir el tiro. Eso. Erika, ahora necesito que me habilites para compartir pantalla. Sí, no hay problema. Peloteándose. No hay problema, no hay problema. Ay, te tiene nada que ver. Mm. Co-host. Yes. Revisa ahora. ¿Cómo están todos? Recién saludo. Ya, súper, estamos. Eso. Ya, chicos, chicas, chiques. Entonces esta es la clase, la última clase del curso básico de la rama. Es una clase bien importante que se va a dar un poco más para la discusión. Si bien quizás las otras clases son un poco más con contenido objetivo, con un tema que tenemos que saber y aplicar siempre en la montaña, las visiones de montañismo van a ser algo que nosotros vamos a decidir, ¿ya? Entonces es importante también como montañista entender qué tipo de montañista quiero ser, ¿ya? Cómo me quiero enfocar, cómo quiero relacionarme con la montaña, y hay diferentes maneras también para eso, y muchas veces las ignoramos y nos muestran solo una, y es importante que lo podamos ver, ¿ya? Yo soy Martina, no me había tocado hacerles clases, soy profesora, soy integrante de la rama desde el 2015 con la ESPE, de hecho, hicimos el curso básico juntas. Y el COP también, así es. Eso. ¿Y la ESPE ahí que se presenta? Sí, a mí tampoco me había tocado, chiquillas, hacerles clases. Mi nombre también es Esperanza Ulloa. La Martina ya lo dijo todo, nos conocimos en la rama, en nuestro curso básico. Soy de profesión abogada y eso. Felices de hacer esta clase junto a la Martina. Es la primera vez que hacemos la clase juntas. Yo había hecho esta clase como en 3 versiones de curso básico antes, o 2, y esta vez ya la estamos mejorando aún con la Martina en conjunto. Así que eso, chiquillos, voy a partir yo con los primeros slides. Como, bueno, esto básicamente se relaciona con lo que la Martina ya les explicó, ¿cierto? Que se relaciona con básicamente entender que existen diferentes formas de ver este deporte y que han sido muy palpables a lo largo de la historia del montañismo y también a lo largo incluso de la historia de nuestro club, como vamos a ver. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser intentar hacer una revisión breve de los personajes, las personajes que fuimos conociendo mediante los textos o los videos que les mandamos como material. Si es que alguno no pudo verlos o no los pudo ver todos, no importa, no significa que van a quedar colgados en la clase, pero atesórenlos y eventualmente los pueden revisar o terminar de revisar después. Vamos a partir con Claudio Lucero. Yo diría que las cuestiones principales que podríamos decir de Claudio Lucero es que, bueno, es un educador que aún sigue vivo. Él es bien mayor, nació en 1933 en Iquique, y él ha sido como un ícono de la educación en montaña dentro de nuestro país, ¿ya? Quizás como si pudiese mencionar un par de acontecimientos históricos en su vida, además de estas cumbres y lo que aparece aquí en la diapositiva, es que en 1970, a inicios del gobierno de Allende, ganó una beca para ir a estudiar a la Unión Soviética. Y Claudio Lucero entonces se formó allí en las montañas del Cáucaso para ser instructor y también rescatista. Y luego regresa a Chile, aún en la época de la Unidad Popular, y conversa con el presidente y qué sé yo, y logra convencerlo de generar una Escuela Nacional de Montaña, ya que es la ENAM, que aún existe, ¿ok? Pero cuando se genera la ENAM, el objetivo de este espacio estaba centrado principalmente en la educación de niños y jóvenes de escasos recursos. Entonces, la NAM consigue inmediatamente financiamiento tanto de la JUNAEF, que ya existía en ese momento, como también del Ministerio de Educación, y logran generar proyectos educativos muy masivos, y de hecho en alguna entrevista que leí, Lucero señala que logró tener a más de 4.000 niños, niñas jóvenes en la montaña acampando en cursos a lo largo de todo Chile el mismo fin de semana. Entonces, esa es como, digamos, su extensión, ¿cierto?, como educador.
Y bueno, y luego obviamente exiliado, estuvo en México, continuó siendo instructor allí, a mediados de los 80 vuelve a Chile, y ahí es cuando se inserta, ¿cierto?, en la PUC, que es donde empezó a formar una serie de generaciones, ¿cierto?, de jóvenes, y a propósito de eso, ¿cierto?, veíamos este capítulo del programa del 13 Cable, si no me equivoco, que es el camino es la meta, y acá vemos un extracto, ¿cierto?, que se relacionaba con esta expedición, esta primera expedición al Everest que hace un grupo de montañistas, estudiantes universitarios de la Católica, y ahí señala Lucero. Yo personalmente pensaba que podíamos seguir, que Víctor Hugo no le habría gustado o se habría sentido culpable, que por su accidente no hubiésemos cumplido ese anhelo, pero también me di cuenta de que los muchachos no estaban en condiciones de subir, y recuerdo que cuando retiramos el campamento, los muchachos estaban muy bloqueados, muy chocados, muy fuera de su propio control, que incluso habían llegado a perder la técnica, no estaban sanos en ese momento y estaban psicológicamente, mentalmente muy bloqueados, ¿cierto? Esto a propósito de la muerte de uno de los expedicionarios, y también como que denota, ¿cierto?, estas palabras, su rol como de educador, ¿cierto?, y de guía un poco de estos chicos que igual eran obviamente más jóvenes, y él como que los trata de cuidar, ¿no?, con esta visión de que ya habían perdido la técnica, etc. Pasemos a otros personajes que sin duda también una de las historias llamativas que les compartimos en los materiales, que son estos suizos, Frederick y Dorli Marmilot, un matrimonio, ¿cierto?, de montañistas. Este matrimonio suizo llegó a Chile en 1938 por una pega que tenía él, que era farmacéutico, y empezaron a hacer al tiro ascensos muy significativos. Ellos después estuvieron un tiempo acá en Chile, pero luego siguieron recorriendo Latinoamérica, y en todos los países a donde llegaron ascendieron importantes cumbres de los Andes. Incluso, si no me equivoco, en Venezuela, la Dorli es conocida como la reina de las montañas o la princesa de las montañas, algo así, ¿ya? Entonces acá vemos, ¿cierto?, como personaje destacado a la Dorli, porque ella lo que hace acá en Chile es ingresar al Club Andino de Chile, que existía en ese momento, en un año donde en Suiza aún estaba prohibido para las mujeres incorporarse al club de montaña. En Suiza recién en los años 80 las mujeres pudimos ser partes de los clubs de montaña. Entonces, para ella fue como una puerta a un deporte que ella ya amaba, pero que prácticamente le estaba prohibido en su país, y ella empieza a destacarse, ¿cierto?, como una gran montañista. Luego, ¿cierto?, veíamos como final de esta historia, ¿cierto?, que ellos en 1978, haciendo una cumbre en Europa, cuando ya tenía más de 60 años, o sea, ya habían hecho toda una vida de ascensiones importantes, mueren, ¿cierto?, de hipotermia en un glaciar, en el descenso de una cumbre, ¿cierto?, y su cuerpo es encontrado abrazado, ¿cierto?, congelados, como fin de esta historia de amor y de montañismo bastante hermosa. Y destacar, ¿cierto?, acá en el relato de la entrevista que les compartimos, una cosa para ellos era importante, la alegría de vivir en contacto con la naturaleza. No encontraba una pareja tan profundamente unida. Freddy era preciso y ágil en sus movimientos, pero siempre atento a la marcha de sus compañeros y ayudarlos ante alguna dificultad. Dorli no tenía la apariencia de una mujer alpinista, al contrario, era muy femenina, pero bajo esa apariencia, qué energía, qué tenacidad, qué ardor para subir al lado de su marido las cumbres más altas. Acá observamos, ¿cierto?, obviamente presencias de estereotipos de género, muy presentes en esa época, y obviamente los deportistas de esa época, y obviamente también hasta el día de hoy en alguna medida. Acá brevemente, ¿cierto?, Juanito Oyarzábal, también leemos una entrevista, un reportaje a él. Él básicamente es un súper montañista español que logró infinitos récords, ¿cierto? Él asciende los 14.8000, el primer español, sexto en el mundo, etc. Y básicamente él representa, ¿cierto?, todo lo que es el montañismo relacionado con la fama, relacionado con los auspiciadores, ¿cierto? Entonces, este relato, que es bien fuerte también por hartos motivos, ya podemos comentarlo después, si es que a alguno le llamó la atención. Él señalaba, ¿cierto?, que el problema de haber terminado los 14.8000 era que se había quedado sin argumentos. No sin argumentos para mi set de montaña, que podía saciarla con más expediciones, pero sin argumentos para la gente. De nuevo en mi vida deportiva aparecía la presión, aunque de otro tipo. Antes estaba presionado por si subía o no subía, por si volvía sin cumbre después de haber comprometido a los patrocinadores. Ahora tenía presión porque de cara al público y a sacarle un rendimiento a mi actividad, debía encontrar razones
las razones más atractivas posibles para seguir escalando, ¿cierto? Bueno, acá también tenemos otro personaje de este programa, ¿cierto? Televisivo que compartimos una entrevista con ustedes, que es Alex Catán. Alex Catán básicamente es conocido en Chile por un libro que se vende mucho dentro como del mundo de la montaña chileno, que es el libro Ascender y Trascender. Este libro aborda la montaña como santuario místico y al mismo tiempo el montañismo como una forma de vida, ¿cierto? En contraposición a solamente un deporte. Entonces él tiene esta visión como más espiritual del deporte, etcétera, y al mismo tiempo él tiene un currículum extenso en el mundo empresarial, entonces lo que él ha hecho ha sido en el fondo como mezclar ambos mundos, ¿cierto? Siendo coach, en base a lo que él denomina las 11 enseñanzas comunes entre emprender una empresa y una expedición de montaña. Luego, ¿cierto? Lo que vimos también, así ya como pasando rápido estos contenidos, vimos esta primera ascensión a la cumbre del Everest por Chile en 1992, ¿cierto? Y acá lo que vimos era un reportaje televisivo, ¿cierto? En donde mostraban a estos dos personajes muy enemigos entre sí que hacen cumbre el mismo día, ¿cierto? Y acá tenemos a Mauricio Purto, tenemos a Cristian García Huidobro, ambos vinculados con el Club de Montaña de la Católica en su momento, y que después tienen una serie de rencillas y los hacen, ¿cierto?, tener un lamentable espectáculo en la cumbre del Everest. Acá vemos, ¿cierto?, algunos de los comentarios que ellos hacen en la entrevista. Primero García Huidobro diciendo: como a 400 metros vemos luces que se acercan y son Sherpas. Y ellos nos dicen: ¿de qué nacionalidad son? Chilenos, les dijimos. Ah, qué divertido. Un poco más atrás viene el señor Purto de la expedición chilena. Y ahí no lo pudimos creer. La primera reacción natural fue de apurarnos e ir a la cumbre. Nosotros elegimos una ruta difícil, pero para poder contar eso no podíamos ser segundos. La única manera de que alguien nos preguntara era ser los primeros. Y luego Purto dice: Jordán trató de apoderarse de este ascenso al Everest como si fuese una carrera de 100 metros planos, y eso no es montañismo, es otra cosa. Pero bueno, hay auspiciadores gallegos para regalar aquí. Y finalmente para mí, porque después la Martina les va a contar algunas cosillas más, está, ¿cierto?, la Patricia Soto. Nosotros también le acompañamos una entrevista de ella. La Patricia es trabajadora social de la Católica, integró el club de montaña de esa misma universidad y también a partir de finales de los años 90 fue guía en la NAM, ¿cierto? En la Escuela Nacional de Montaña. El 2001 tiene como su principal hito que la hizo muy famosa, que fue la primera chilena y sudamericana en subir el Everest, y luego, ¿cierto?, se entusiasmó con esto de las altas cumbres y realizó las 7 cumbres más altas del mundo, ¿cierto? Actualmente ella trabaja en NOLS, no sé si actualmente, pero al menos en esa entrevista ya estaba viendo en Coyhaique, y se dedica principalmente a eso, como a la formación de montañistas, de líderes vinculados con NOLS, etc. ¿Okay? Y ahí, bueno, le doy el paso a la Martina y que nos aproveche de contar una anécdota de una charla que tuvimos la oportunidad de ver con la Patricia. Gracias. Sí, la Patricia Soto es un ser muy hermoso también. Compartir con ella es una persona súper humilde también, súper humana, se ríe mucho, es muy simpática, y nosotros tuvimos la oportunidad de conocerla, de compartir con ella. De hecho, buscamos ese video, pero no lo encontramos. Que ella fue invitada en los 75 años de la rama. Se hicieron una serie de charlas, fue un evento súper bonito también, se juntaron harto material y se juntaron hartas personas que fueron a hablar de sus experiencias. Y Patricia Soto fue a hablar de su experiencia y nos contó en algún momento de su experiencia como guía. Ella ha sido guía en distintos lugares, en la Antártida, por ejemplo, y también en el Aconcagua, que su experiencia viene ahí. Y en el Aconcagua a ella le pasó en algún momento que subió con un grupo que estaba haciendo de guía, y subiendo en el camino se encontraron con una persona con un edema pulmonar. No sé si se acuerdan qué es un edema pulmonar, ya lo debieran saber. Ahí, si hay alguien que me lo puede decir. No se peleen. O por el chat, no sean tímidos.
Si es que no lo saben, van a reprobar. Yo no sé. Ah. ¿Nadie? No me acuerdo. No, ya. Reprobado, está anotado, está todo grabado. Ya. No, era broma. La perdición de líquido en el pulmón, ¿o no? Exacto. Ay, no vi quién fue, pero sí, exacto. El edema pulmonar es viene con el mal de altura finalmente. Cuando nuestro cuerpo está a grandes alturas, es líquido en los pulmones básicamente, no sé qué líquido específico, pero finalmente es muerte, segura. Si es que no bajas, la única opción de como volver atrás o de mejorarte, no sé si es como el concepto, de un edema pulmonar, va a ser bajando, descendiendo de la altura. Y se encontraron con una persona que lo habían dejado ahí con edema pulmonar. Patricia Soto lo primero que hace en ese caso fue ir a asistirlo y le escuchó los pulmones. De hecho, el Eric contaba que era algo súper característico de que tú le pones como la oreja en la espalda y se escucha como gorgoteos. Y bueno, les dijo, tenemos que bajar a esta persona. Y las personas que estaba guiando le dijeron, no, nosotros contratamos tu servicio y tú tienes que llevarnos a la cumbre. Pagamos bastante dinero también por esto, entonces tienes que llevarnos a la cumbre, que es tu objetivo. Y ahí ella nos comentaba su experiencia, que quedó súper choqueada de ver esta realidad, pero que entendió que sí, efectivamente era algo con lo que se iba a encontrar siempre, y luego decidió que siempre que hubiera alguien a quien le iba a hacer de guía, les iba a decir. Entonces les comentaba primero, bueno, pero si yo encuentro a alguien que tengo que bajar, que puedo ayudar y comprometemos la cumbre por eso, lo voy a hacer. Y bastante gente le decía, bueno, entonces no. Y se iban con otro guía. Entonces ella comentaba esta experiencia como algo súper chocante que vivió. Y tenía como claro su postura ante esto. Por cierto, bajaron al chico que estaba con edema pulmonar y sobrevivió. Es el final. Dale, Espe, ¿sigues? Ya, eso. Bueno, entonces, esas también son relatos, son figuras en el montañismo que quizás son más conocidas y es un poco la figura que vemos más los que vimos anteriormente. El montañismo también viene asociado a algo europeo, a algo occidental también, a una experiencia outdoor. Creo que cada vez ha ido disminuyendo quizás esa imagen, pero en general es la que vemos en los comerciales, en la televisión y la que nos bombardean. Pero existen también otras opciones de hacer montaña o de ver y convivir con la montaña, porque no es solo montañismo también, hay otras vivencias que no es un deporte, sino que es parte de ti también esta relación que se da con la naturaleza en general. Y por ejemplo, con estas chicas que podemos ver acá, no sé si la habían escuchado alguna vez, que son las cholitas escaladoras, ¿ya? Este es un grupo de, efectivamente, cholitas, son montañistas bolivianas, son un grupo de mujeres indígenas aymaras, ¿ya? Es un grupo súper importante porque hablamos de grupo de mujeres y además indígenas aymaras, que no es lo común, como contrastando con este estereotipo también europeo que es el que vemos. Las cholitas van con sus faldas, van también, hacen rituales distintos también a los que hacen los montañistas europeos, que quizás ni hacen también, y tienen otra perspectiva de la montaña. Si puedes avanzar la próxima, eso. Entonces, este extracto dice, hace 20 años atrás trabajaba como cocinera de alta montaña, nosotras íbamos a cocinar para los turistas a una altura de 5.200 metros sobre el nivel del mar. A su vez, yo veía también que en nuestro país hay tanto feminicidio y maltrato a la mujer, donde nosotros las mujeres indígenas somos muy rechazadas. Entonces, a razón de eso, estaba muy enojada de que nos traten y vean con discriminación por ser mujeres aymaras e indígenas. Así que pude agrupar a mis compañeras. Yo les decía, hermanas, tal vez podemos hacer cima y ver qué hay allí. Y se animaron para poder ver qué había en la cumbre. Todas queríamos ver cómo nos sentíamos de estar en la cima. Nosotras somos 11 cholitas escaladoras. Me siento muy orgullosa de haber agrupado a mis cholitas y haber dado un primer paso para llegar a donde estamos. Haber conseguido el transporte, hacer la logística, el equipo de montaña. Hemos hecho todo lo posible para conseguirlo. Las botas, crampones. Nadie tenía nada, pero hicimos lo posible. Se han prestado. Nosotras queríamos conocer cómo es la cumbre. Estoy muy feliz de llevar a mis compañeras. Entonces también la forma en que empiezan a hacer montañismo es desde su rol de mujer, que era cocinar
para sus, como los maridos finalmente de ellas, que eran los guías de montaña, y deciden, no, vamos a hacer montaña y alta montaña, porque en Bolivia la montaña no es nada fácil, esa cordillera es otra cosa igual. Bueno, y lo siguiente también que vamos a ver, que si bien no les dejamos un material, y también vamos a ver pequeños extractos, que son también las cosmovisiones andinas y mapuches sobre esto, sobre la montaña en sí, con Esperanza igual también lo conversamos desde dónde abordarlo, siempre con un respeto, porque tampoco somos autoridades en los temas, para hablarles más allá, pero sí son opciones y son visiones que son súper importantes que tengamos claras también a la hora de elegir nuestra forma de hacer montaña. Entonces, la cosmovisión andina dice, los cerros son lugares de origen del mundo. Son también puntos de orientación direccional, destino de peregrinaciones, espacios económicos y ceremoniales donde confluyen visiones antagónicas, pero en articulación. Por una parte, multiplicación, orden y conservación, y por otra, caos y destrucción. De ahí provendría la relevancia de realizar diversas ceremonias, ofrendas y pagos de culto a los cerros como una forma de rendir tributo a las entidades tutelares que habitan en ellos, para mantenerlas satisfechas. Porque un cerro hambriento o un cerro furioso es difícil de aplacar, pudiendo descargar su furia a través de lluvias a destiempo, inundaciones y granizo, o al contrario, bloqueando las nubes de lluvia y originando pertinaces sequías, dando así lugar a épocas de escasez y hambruna. Por eso las sociedades andinas, campesinas y pastoriles han puesto desde siempre tanto cuidado en estar a bien con los dueños de sus cerros. Esa es una. Y cosmovisión mapuche entonces también, que estas también las hablamos desde nuestra territorialidad. Podríamos hablar mucho más también de la quechua, la aymara, pero por ahora también son las que podíamos manejar y que tenemos material, entonces también si es que quieren el material, se lo podemos enviar. Ñenhuincul, espíritu dueño del cerro. Algunos cerros tienen espíritu cuando están dotados de Nehuen, que es la potencia. Se les ubica ya sea en los Fiutahuincul, grandes montañas o volcanes, o los Pichihuincul, cerros o colinas, identificándose con apariciones zoomorfas o antropomorfas. Suelen verse frecuentemente como animales de apariencia peculiar o extraña, tales como grandes toros o culebras, y como seres mitológicos tales como el pibuchén, gallo culebra o huayipén, oveja deforme. Suelen aparecer también como hombres que residen en la cima y hoy interior de los cerros o montañas, sin envejecer jamás. Allí su vida debe ser muy hermosa. Tienen de todo, ganado tienen, su siembra tienen, también agua, cántaros llenos de oro y plata, todas sus cosas, muebles, camas, platos, ollas de oro y plata. Los Ñenhuincul suelen aparecer en la cima de las colinas o montañas vestidos a la usanza de los antiguos mapuches. Se cree que en estos lugares reactualizan sus propios... ¡Ah, se me fue! Sus propios ritos paralelamente a los ritos desarrollados por los mapuches de las comunidades vecinas. Por esta razón se siembra en ellas dejando un amplio terreno cuadrado o circular con la vegetación original autóctona destinado a la residencia de los Ñenhuincul. Ya, ahora sí. Bueno, entonces con esto cerramos un poco la primera parte de la clase. Nosotras somos bien estructuradas también con el taller del día de hoy. Y finalmente igual queremos, lo que vimos ahora son figuras más internacionales o figuras de montaña conocidas por todos lados. Y la gracia que queremos abordar en esta parte es una discusión también, porque vemos estas visiones de montaña y queremos generar también cuál queremos nosotros, nosotras, nosotres practicar, ¿ya? Y para eso es importante una discusión y finalmente discutimos en este momento y luego vamos a ver ciertas visiones de montaña que se dan solo en la rama, para abarcarlo un poquitito más a lo nuestro. Claro. Con Martina teníamos como unos tiempos más o menos programados, estamos un poquito pasaditos, pero la idea es dejar ahora como 15 minutos aproximadamente para poder conversar. Luego la segunda parte expositiva es más cortita. Y luego de nuevo va a haber otro bloque para conversar. Ya, así Oye, que... pero estamos perfectos con el tiempo, era las 8:05. Y son, Sí. buena, brígido. Ya, bueno. Sí. Bueno, perdón. Así que estamos súper bien y sus reacciones, qué cosas les gustaron, les llamaron la atención, qué cosas le hicieron ruido, se sintieron como enojados, no sé, cuéntenos. Ay, ¿puedo hablar yo?
No soy alumno, no soy alumno, qué fome. Por favor, hable. No, da penita cómo falleció esta persona de ¿cuántos años tenía esta señora? ¿60 años? La que falleció en el glaciar que contaron al inicio. Con su pareja. Sí, con su pareja, pues. Totalmente me acordé de los papás del Eric que se conocieron en el club de montaña, po. Mm. Y el Eric que nació en el cerro. Ah, no, no sé exactamente si nació en el cerro, pero sí. Eso es como una de las cosas impactantes. Y lo otro el dato estaba buscando el dato del edema pulmonar y claro, es como que se te condensa el agua que estás respirando, el vapor que estás respirando se condensa dentro de los pulmones y produce esa falla para poder respirar. Ujú. Bueno. El Luis tiene su Luis, manito levantada. Eso. Yo al menos encontré muy entretenido el material. Eh, no sé, igual es entretenido y interesante los enfoques que hay. Por ejemplo, habían distintos enfoques en el material. Estaba el tema de la pareja suiza, que de hecho me identifico mucho con ellos, que es como el estar en la montaña porque disfrutas la montaña. Como ese enfoque me gusta más que el enfoque, por ejemplo, de García Huidobro, de intentar llegar primero, o sea, no dejar la rencilla atrás, sino que llevártela a la montaña y casi irte a los combos arriba del Everest, porque si no hubiese estado el Sherpa, se hubiesen agarrado a combo, eso es un hecho. No sé, yo encontré muy interesante todo el material y eso, como que me gustó que nos mostraran distintos enfoques. Al menos yo soy más partidario del que todos lleguemos a salvo que llegar primero. No sé, yo soy más de ese enfoque de que todos subimos, todos bajamos. Eso. Gracias, Luis. Sí, es un buen rollo ese. No sé si también, así como para guiar quizás un poco, ¿ven patrones dentro de todos estos distintos montañistas o distintas visiones? ¿Ven algún patrón que les llame la atención? Oye, acá, hola, Diego. Nada más, hola, Diego. Primero que todo, chicas, gracias por el material, estaba súper bueno. En general la clase también me gustó porque está como bien cuadradita, así que a mí me gusta ese estilo. Así que súper bacán. Pucha, no sé si apunta mucho como a lo que planteas tú, Martina, pero nosotros sabemos, claro, que en general las montañas tienen un punto culmine que es la cima. Y algo que he visto el último tiempo es como algo que igual es bien vinculado a podríamos decir, a lo masculino, que es esta cuestión de siempre llegar al objetivo, a la meta, al, al fondo, que es algo que yo me he dado cuenta este último año con ayuda psicológica también, y lo dimensiona, que es como, es tan de los hombres esa cuestión como de que lo importante es llegar a la cima en este caso, que es como igual súper literal relacionado con las montañas. Y quizás se le da poca importancia, no voy a generalizar, pero se le da poca importancia al proceso quizás, o al disfrutar. Y también tiene relación con lo que decía Luis recién, que quizás esta otra óptica de ir más en otra parada a la montaña, más que tratar de llegar a la cima, es como disfrutar la conexión quizás con la Pachamama, o aprender de, no sé, especies, como vivir conscientemente el camino más que el fondo que es, o el fin que es la meta. Yo he visto, bueno, me sonó que casi todas las visiones tenían como ese patrón en común. Quizás de las cholitas no tanto, pero también está por ahí. Me parece curioso, pero igual es una costumbre igual súper adquirida, pues, a lo largo de los años, por todo lo del machismo. Entonces, no sé, al menos me di cuenta de eso, como que me resonó ahora que vi como todas las distintas visiones. No sé si sirva mi comentario, pero al menos yo me di cuenta de eso, así que eso quería comentar. Sí, es súper bienvenido el comentario, de hecho, creo que está súper al lugar. Y bueno, basta con ver también como los distintos casos, los 8000, por ejemplo, o los 7 o 14 cimas más grandes, o sea, más altas del mundo,
como comparándolo con Patricia Soto, que es mujer, y los otros que son hombres. Patricia Soto tenía un rollo súper diferente de decir como, hay otras cosas antes de, y estos locos son competencia y hay un ego también detrás, entonces creo que va muy al lugar igual lo que dices, Diego. Hola, no sé dónde está la manito, así que no pude levantarla, lo siento. Está bien, A mí me pasó que vi primero el video de la entrevista de García Huidobro y Purtó, y claro, como que uno detesta un poco a García Huidobro y no entiende cómo le quitan el oxígeno al compañero, cómo empiezan con toda esta actitud, y quedé con la duda. Entonces busqué otros videos y vi unas entrevistas a Claudio Lucero, y ahí entendí más o menos por qué, y ahora pienso que uno en esa misma situación, después de otros intentos de Lebre, después de preparar la expedición 2 años y todo lo que eso significa, y tiene la oportunidad de ser el primer latinoamericano ahí, yo no sé si habría reaccionado diferente a Lucero, por ejemplo. Como que ahora tomo un poco más de distancia en eso, porque estar ahí no debe ser lo mismo que ver la entrevista 20 años después. Entonces como que eso, probablemente sigo detestando un poco a García Huidobro, pero siento que es más difícil opinar desde abajo que estando allá arriba. Eso. ¿Más opiniones, chiquillas? Yo creo que todos asumieron un rol político entre todas las visiones. Cada uno asumió una visión del montañismo, algunos del ámbito feminista, otros del ámbito competitivo, otros también lo volvieron a la política y lo trataron de insertar socialmente en el país, lo cual parece súper bien, pero todos los roles importantes hicieron lo suyo en cuanto a la comunicación del deporte dentro del ambiente. Yasna, te pudimos escuchar, pero se escucha súper entrecortado, para que lo tengáis presente si es que estáis ocupando manos libres o algo. Ya, Valeria. Dale. Nos queda un tiempito breve, también como unos 5 minutos, si es que hay un par de opiniones más, chiquillas, bienvenidas. Bueno, yo quizás como, así para hablar, a una que le gusta poco hablar, con lo que dice la Fran también, claro, yo creo que igual es importante eso, como uno no entiende quizás lo que se vivía en ese momento y también como las emociones que se sintieron. Pero sí creo igual como una diferencia de quizás también con las cosmovisiones indígenas que podemos ver, de un respeto hacia la montaña, de que pelear en una cumbre, como independiente de lo que haya sucedido, también es una forma de que lo podríamos ver como una falta de respeto. El Everest, su nombre en Nepal es Chomolungma, madre diosa no, diosa de la madre tierra. Ese es su nombre también. Entonces, como igual si la vemos desde esa perspectiva, estar en la cumbre más alta del mundo, Chomolungma, que tiene esta energía también, puede verse muy difícil o como una falta de respeto hacia este ser también que habita una discusión como esa tan banal también, como si la llevamos a las montañas, algo tan pequeño en un espacio como ese igual puede ser distinto, intersectando las distintas visiones también. Igual yo me refería como más que nada a la actitud de Lucero, que les dijo que se apuraran y llegaran primero y no empataran, no a la pelea, que claramente merece otra opinión. Ya, sí, perfecto. ¿Alguien más que algo le llamó la atención? Quizás si no hay más opiniones podemos seguir nomás, Marti, y después va a haber otro momento para hablar, entonces de repente ahí, si alguien no habla ahora, va a tener otra oportunidad. Voy a compartir de nuevo. Y ahora partes tú, querida. Compartir.
Ya, Dale, normal. entonces, partimos. Bueno, como les comentaba, vimos un poco más la farándula de afuera y ahora vamos a ver, también somos como Club Deportivo Ramuch, hay hay una trayectoria, hay, una historia, hay Vamos a ver distintos cagüines capítulos. de Ramuch. Hay harto, no, yo no sé. Ya, y la cosa es que también hay dentro de la misma rama, hay visiones, hay personajes impresionantes también, bueno, igual vieron a varios ustedes, a García, creo que de historia vieron a ellos, como, y se me olvidaron los nombres, Oyarzún, que son los más antiguos, pero vamos a ir pasando por distintas visiones que se han dado dentro de miembros y miembros y miembros de la rama. Entonces, primero hablar de lo que fue la rama, antes, previo a la dictadura también, que había una labor docente, bueno, todavía quizás lo hay, pero tenía que ver con una labor docente para estudiantes sobre todo. Entonces, la gente que entraba a la rama eran estudiantes, eran adolescentes, y se enfocaban también en eso, iban a colegios a pegar un afiche los miembros de la rama, que igual les quiero mostrar, porque hicimos en algún momento en la rama un intento de rescate de todo este material, y hablamos con todos estos personajes, fue una hermosa experiencia, y revivimos esta imagen que se la dimos a ellos, que era el afiche que iban entregando y iban poniendo en el colegio. ¿Sí? Entonces esto lo ponían junto con un poco de información, era bien del bulla, no, pero este es entonces muy vintage el diseño, que iban poniendo en distintos colegios de distintas comunas de Santiago, y con eso hacían el llamado a adolescentes y a estudiantes. Entonces, era toda la gente de la universidad, y yo dije, hay que formar cabros para que se queden. Así empecé a pensar en cómo organizar y a recopilar datos y cosas para formar un curso de camping, que yo no quería figurar mucho, sino que los mismos alumnos participaran, que ellos organizaran sus cosas. Entonces, uno que fue alumno se formaba como instructor, y ese luego iba enseñando, y así iba creciendo la cosa. Hugo Chico Vázquez es de estos personajes también de la rama, es el papá de Eric Vázquez, y que hasta el día de hoy también eso pasa. Bueno, nosotros mismos instructores hemos sido estudiantes, y que ahora somos instructores, y también ustedes cómo pueden integrarse en el cuerpo docente, y así va funcionando. Dale, Espe. Esta es... ¿tú lo habías visto, Espe? Esto- Ya, no dice. Sí, Sí, dale como nomás. solamente resaltar aquí que es como parte de lo mismo que decía la Martina, ¿no? Esta es una editorial de una revista que se llama Andinismo Universitario, en donde la rama de montaña, Ramuch, está contando un poco sobre cómo va el curso de campismo, ¿cierto? Esto es predictadura, como en los 60 aproximadamente se calcula que era esta edición de la revista. Entonces, esta imagen, de hecho, que se copia acá a la izquierda de estos escaladores, es parte, ¿cierto?, de esa revista misma que se sacó del archivo que existe en la FEH. Ahí existe como una biblioteca de montaña en donde uno puede ir a consultar estas revistas. Y ahí se habla, ¿cierto?, de cómo va el curso de campismo, del curso de alta montaña, y muestra, ¿cierto?, como esta riqueza educativa y formativa dentro de Ramuch. Gracias. Bueno, ahí está, como les comentaba, Eduardo García, que también fue un personaje súper importante, no sé si debiera decirlo así, fue una persona muy importante en la rama en estos mismos momentos, y llevó expediciones a Patagonia, tenía esa labor también de ir con lo que se tenía y a donde fuera, como a perrar. Básicamente eso es. Ya escucharon hablar de él, pero lo mencionamos igual. Y acá están esos antiguos con sus Acá pintas. solo va a ser como el pie de página de que estas fotografías son muy valiosas, porque en algún momento, y fue justo como cuando con la Martina estábamos entrando al club, habían unos chiquillos que eran más antiguos y que están haciendo un trabajo de memoria que duró unos cuantos años dentro del club. Ellos se empezaron a contactar con los viejos de la rama que aún estaban vivos, con estos mismos sujetos, pero ahora ya de 70, 80 años. Y cuando Eduardo García muere, que vemos aquí a Eduardo,
su hijo, su señora, no me acuerdo cómo fue bien ahí, El nieto. comparten el archivo fotográfico. Mm. O claro, parece que fue cuando murió su señora, que parece que había un tema ahí que no, como que estaban estas cajitas guardadas en la casa y nadie se había metido, entonces cuando fallece ella se meten como en estos baúles de los recuerdos de sus padres y encuentran una serie de fotografías sacadas por la cámara Eduardo García, que son registros históricos de ascensiones históricas, y que permitieron, ¿cierto?, poder ver este tipo de expediciones, además de los relatos que ya existían, pero obviamente, como se pueden imaginar, ascensiones en los 60, en los 50, los registros son demasiado valiosos, ¿cierto? Además que las fotos son bellísimas. Bueno, ahí ellos está son esa hoy historia. día, o sea, esto fue hace el 2018, 17. Sí. 18 debe haber sido, sí. Y bueno, eso también, ya con ellos fue con quienes tuvimos reuniones también, nos contaban todas sus historias y es súper impresionante. Varios de ellos siguen haciendo montaña. Bueno, Quinteros mismo también, había un compañero por ahí de la FAU que también había hablado de él. Siguen por siempre en la montaña y de hecho están súper dispuestos a seguir como vinculados con la rama y siempre están atentos a los movimientos. Si los invitamos llegan. Ujú. Creo que esto ya lo habían visto como el relato, ¿cierto? Sí, a la Torre Norte. Bueno, otra como hazaña que quisiéramos mencionar era la expedición femenina chilena a la Aconcagua. Esta fue una expedición de mujeres miembros de este club, que se hizo en 1983, ¿ya? Y esta fue muy importante porque fue la segunda expedición femenina chilena en llegar a la cumbre, pero ellas lograron la cumbre en febrero y las que lo lograron primero fue en enero, o sea, como que fue, digamos, un verano marcado por este hito para las mujeres montañistas en Chile. Destacar eso sí también que la rama de montaña hace la cumbre de la Aconcagua por la ruta del glaciar Los Polacos, que igual tenía mayor dificultad que las del primer grupo, y habla también, ¿cierto?, como de la expertise técnica de escalada ya como en hielo y en glaciar que tenían las compañeras y como del nivel, ¿cierto?, formativo que existía en los 80, pese a que fue un periodo que, a propósito de la dictadura y de la dificultad de poder hacer cualquier actividad grupal en ese momento, es muy significativo también. Respecto a esto, yo hice el intento de buscar la mayor cantidad, o sea, buscaba entrevistas, casi no hay nada, lo único que encontré eran páginas web de montaña, como de club de montañas aislados, en donde aparecían los nombres de las expedicionarias, pero no hay entrevistas, no hay fotografías, no pudimos recabar más información. Lo que sí tenemos bueno, tenemos un poema, pero antes de eso destacar que en esta foto es a propósito de los 75 años, 75 años del club. Ese año, a propósito de todo este ejercicio de memoria que les contábamos, se organizó durante todo el año charlas. En esas charlas participaron los viejos que les mostramos recién, ¿cierto? Y también participaron estas compañeras de acá. Y básicamente era una charla, un conversatorio en donde las compañeras nos contaban sobre la expedición, sobre el club en esa época, le hacíamos preguntas, o sea, muy hermoso. Y se hicieron, ¿cierto?, estas serigrafías, creo que son, por una compañera y se las regalábamos, fue muy importante. Y acá a la derecha está la Eli, la Jime, también, y ¿cómo se llama? La Connie Pinochet, que son chiquillas que estuvieron muy a cargo, ¿cierto?, en ese momento como de toda esta gestión de charlas y todos compañeras de nuestro club. Entonces, por eso comentarles de qué se trata esa foto, ¿cierto? Que fue muy importante. Y bueno, lo que sí tenemos es un poema que hizo Patricia, una de las expedicionarias, que es la compañera de aquí de Rulitos, y que de alguna manera nos muestra, ¿cierto?, también como el sentimiento de ellas al llegar a la cumbre y un poco como su visión también del deporte en ese sentido, ¿no? Entonces Patricia, en su poema que se llama 7 corazones que estuvimos allí, dice: fuimos todas, eran los últimos metros, y era increíble, aquella luz del sol al atardecer, la emoción, toda la inmensidad. Tenía que filmar, las miraba a través del lente. Ven, me decías con la mano. Deja eso, ven. Lloré y filmaba y lloraba. Fue distinto. Mi emoción a través del lente, mi felicidad a través del lente, tanto esfuerzo, tantas esperanzas estaban allí. Y las miraba a través del lente, no podía respirar, la falta de aire, mi alegría, lo habíamos logrado.
Estábamos allí, en la cima de nuestro mundo, todas, increíble. Fuimos las primeras, muchas luces, un instante eterno en nuestras vidas. Tu preparación, tu recorrido, tus 17 días, me acompañarán todos mis días. Todos los días tengo un desafío, todos los días tengo mi propio Aconcagua que subir. Ese es el escrito de la Patti. Y a propósito de esta expedición, con la Martina decidimos también hacer como un pie de página muy importante respecto de estas compañeras, que nos parece relevantes, dadas las fechas, dada la relevancia de la memoria en nuestro país, y contarles para que sepan, porque es importante transmitir este tipo de historias, que esta compañera de acá de la izquierda es Karin Eitel. Y Karin Eitel, que en 1983 hace esta tremenda cumbre, en 1987 fue detenida por la dictadura. ¿Ya? Karin Eitel estuvo 4 años detenida, fue torturada, y Karin Eitel además es muy conocida, digamos, en la memoria, digamos, chilena de estos hechos, porque es un personaje ícono de los montajes de dictadura en donde se le obligó a Karin a aparecer en televisión abierta en un interrogatorio realizado por la CNI, encontrándose sedada y maquillada. Este correspondió a un caso icónico porque fue la primera vez en dictadura que se transmitió un interrogatorio que ocurrió dentro de los cuarteles de tortura de la CNI a una detenida política. En ese sentido, chiquillos, aquí como un ejercicio de memoria, este es el video, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, de Karin Eitel. También si quieren buscar más información, está un reportaje de Informe Especial, que también lo encuentran en YouTube, en donde hablan de los montajes, en donde participó la televisión relacionados con dictadura, que se hizo a principios de los 2000, como en una especie de mea culpa, digamos, que hizo TVN. Acá también me pareció muy lindo cuando busqué, encontré en Memoria Chilena una entrevista que le hacen a Karin un año después de este episodio, cuando ella estaba detenida, y ella señala: no me van a destruir, sé que mi salud puede empeorar, el encierro no es fácil y me afecta. Soy una deportista activa y el cambio es muy grande, pero tengo la decisión de no arrodillarme y sé que con el apoyo de todos lo puedo lograr. No me pidan que trance con los que me molieron a golpes sin saber por qué. Quiero que todo se aclare, quiero justicia justa, eso es todo lo que pido. Así que eso, compañeros, en realidad como esto lo señalamos, uno, por la urgente necesidad de la memoria, ¿cierto?, en este tipo de situaciones, y también porque consideramos que es relevante que estas situaciones se sepan, más aún si estamos destacando, ¿cierto?, a esta compañera que fue integrante del club y cuyas proezas deportivas, ¿cierto?, estamos abordando en esta clase. Entonces, eso, compañeros, por el reconocimiento de los horrores que vivió Karen Leighton y para que nunca más. Pasando de este como minuto de memoria, ahora vamos, para terminar la clase, a contarles como 2 iniciativas del club que se relacionan, no son como experiencias así de expediciones de montaña ni nada parecido, sino que son iniciativas que han surgido de miembros del club, no como actividades oficiales de Ramuch, pero sí de integrantes, y que han sido, digamos, 2 proyectos. Del primero voy a hablar yo y el segundo ahí lo va a hablar Martina, que además está directamente vinculada con ese trabajo. El primero es contarles de Vida Glaciar. Vida Glaciar se enmarca en el año más o menos en donde nosotras entramos a la rama. Están aquí diversos compañeros, quizás Aleric, ¿cierto?, es el que más van a conocer en este momento. Y Vida Glaciar básicamente tenía como objetivo poder explorar los glaciares, registrarlos y poder difundir, cosa de poder como generar conciencia, ¿cierto?, en la población sobre la necesidad de la protección de los glaciares. Entonces nosotros les enviamos un par de textos, ¿cierto?, que eran textos que escribe Carlos Evia en la revista Ladera Sur, de 2 expediciones. La primera que hacen es al Glaciar Universidad, y la segunda es a Campos de Hielo Sur. Y podemos ver, ¿cierto?, cuál es el mensaje o la visión que tenían los compañeros cuando estaban haciendo esta actividad. Respecto al Glaciar Universidad, acá dice Carlos: a la distancia, fuertes estruendos nos mantienen alerta y nos advierten que estamos en un movimiento relativo. El glaciar fluye cuenca abajo como un fluido denso, paciente pero ansioso de ser agua, de viajar cientos de kilómetros y ser árbol, ser flor y animales de todo tipo. Ir al oeste, transformarse en mar y empezar de nuevo. El Glaciar Universidad, como la mayoría de los glaciares, está retrocediendo,
Conocerlo hoy es un acto histórico lleno de simbolismo. Los senderos que hoy marcamos dejarán de existir antes del descenso. Cada ruta es una nueva búsqueda. Por eso y muchas otras razones, hoy más que nunca toma importancia el haber exigido el libre acceso a la montaña para poder brindarle desde su fuente el respeto que este coloso de hielo merece mediante el recorrido de su completa extensión. Acá vemos algunas fotografías, bueno, particularmente en estas expediciones, la fotografía las toma Carlos Evias, que básicamente es un fotógrafo que saca fotos maravillosas, entonces todas estas entrevistas están así con todos estos artículos que escribe el Carlos, siempre están acompañados de fotos muy bonitas. Ambas, digamos, esta y la anterior son del Glaciar Universidad, acá en Campos de Hielo, que se puso más dura la cosa. Y acá en Campos de Hielo, ¿cierto? El Carlitos dice, en los hielos patagónicos sur los cambios se han acelerado. Sin la necesidad de testigos, el hielo se desplaza 1 centímetro a la vez, sumando kilómetros de derretimiento producto del calentamiento global. En la gran meseta, el manto glaciar disminuye 1 metro de espesor cada año y de esta forma altera todos los ecosistemas a su alrededor. Nosotros hemos estado ahí y presenciamos estos cambios. Tenemos que dar a conocer este increíble lugar, advertir su transformación acelerada y ahora que más personas saben de su existencia, buscar formas de protegerlo. Así que esto es Vida Glaciar. Dale, Marta. Ya, voy. Bueno, entonces como Esperanza dice también, estos son dos proyectos que nacen de integrantes de la rama de montaña. Tercer Hombro es un grupo de montaña de estudiantes secundarias de la Florida. Este proyecto empezó el 2018, también entre dos integrantes, que en mi caso, claro, como decía Esperanza, estoy yo, y estaba César Becerra también, que se integró a la rama en algún momento. Y la idea finalmente de este grupo de montaña era llevar la montaña y la educación de montaña a estudiantes. Entonces tenía un poco que ver con lo que les comentaba que hacía la rama en algún momento mucho más atrás, en que iban a los colegios y ponían afiches, que también ahora es complicado, como quiero igual que se entienda eso, no es una tarea tan fácil, porque como adultos llevar a estudiantes menores de edad a la montaña se ha vuelto difícil. No, no es fácil de conseguir. Entonces también hay hartas cosas en contra, pero nace de una necesidad de entender que nosotros vivimos en un territorio que tiene una cordillera enorme, tiene montañas, siempre, en todo Chile tenemos montaña, y por supuesto nos va a dar curiosidad y es parte de nuestra territorialidad. Por lo tanto, a nosotros lo que nos hacía sentido es poder conocer esa montaña, sea quien sea. Estudiantes tener herramientas para poder protegerla, amarla y ser parte de ella, ¿ya? Que tiene que ver con vivir en armonía con tu territorio también. Y si es que puedes cambiar la próxima diapo. Bueno, aquí dice entonces, Tercer Hombro nace como una opción autogestionada para satisfacer el deseo de conocer y adentrarnos en una cordillera que está presente y recorre todo el territorio que habitamos. Somos un grupo que, en un país en que la educación física no atiende las necesidades de nuestros cuerpos y la geografía es una materia que se aprende sin explorar y habitar el territorio, decide hacerse cargo de estas falencias en cada uno de sus integrantes. Nos formamos y educamos para comprender cómo coexistir con la montaña y todo lo que habita en ella. Cómo nos acercamos y disfrutamos de ella siendo responsables con nuestros cuerpos y la naturaleza, que tiene como consecuencia una evolución por parte de todos los integrantes del grupo en la percepción de la montaña y el territorio, y nos deja un real deseo por involucrarnos y comprometernos con el cuidado, la protección, el conocimiento popular y la politización de la naturaleza. Este es un extracto también que fue una presentación para estudiantes de pedagogía, de geografía, historia y geografía del pedagógico, y que tiene que ver con eso, con la difusión de cómo enseñar montaña a estudiantes y cómo hacerlos partes también. Eso. Eso, chiquillos, esta ha sido toda la exposición, como toda la parte expositiva. Entonces, nada, pues tenemos hasta las 9 para conversar. No sé si alguno que faltó por opinar antes o ahora ya
todo esto que se relaciona más como con visiones o experiencias o proyectos que han salido de integrantes del club. Hicimos como un compilado de diversas cosas, pero la idea era como al mismo tiempo reflejar esas diversas experiencias, ¿cierto? Porque no significa que haya como una sola única visión en el club, no, pero podemos, ¿cierto?, encontrar diversas expresiones, diversas iniciativas que también nos hablan un poco como de cómo es la educación, yo siento, en el club, de qué cosas se han ido transmitiendo. Uno igual va aprendiendo también de quienes le van enseñando o de los espacios a donde uno se va incorporando. Entonces, eso es. Comentarios, chiquillos, opiniones. Dudas, inquietudes. Quejas. Ah. Yo, Seba. Dale, Hola. Sebastián. Nada, me parece como interesante un poco el tema del como el rol educativo del montañismo en general y cómo finalmente es como transferible a la vida cotidiana. Así como desde, no sé, pues fomentar capacidades, ciertas competencias, como fomentar la vida saludable, hasta temas políticos, demandas ciudadanas para, no sé, proteger ciertos reservas naturales, qué sé yo. Eso lo encuentro súper valorable, súper bacán en realidad. Eso siempre me ha llamado la atención y yo creo que por eso en parte estoy aquí, como generar esta amalgama de que el deporte finalmente, esta actividad, todo lo que aprende aquí lo puedo aplicar en mi vida cotidiana. Eso me gusta. Eso. Muchas gracias, Sebastián, ahí por el comentario también y la opinión. Creo que también va claro por dónde va tu visión del montañismo, además. Y bueno, también de eso, si es que nos quisieran compartir también como sus expectativas, igual como cuáles son su visión, o quizás también de una manera más colectiva. Ahí Pablo levantó la mano. Sí, pucha, no sé cómo, quería hablar hace un rato, pero no sé cómo explicarme bien. Estaba pensando por ejemplo, estas personas que se pelearon en la cima del Everest, o cómo la gente toma el montañismo, porque tiene este componente de deporte, que el deporte en muchos casos, si bien es como de juego y es como cooperativo, al mismo tiempo también tiene un componente competitivo que mucha gente lleva muchos años preparándose específicamente como para ser el mejor, y es como que esa es la meta. Y no sé, a veces personalmente, o pienso, no personalmente, pienso que como uno toma el montañismo es un poco que muchas veces o estar en la montaña es bueno o mucha gente lo usa para como construir en parte la identidad personal, y la identidad personal se ve reflejada en lo que hace, en lo que piensa, en lo que dice, en lo que hace en la montaña. Yo siempre he visto el subir a la montaña y hacer el viaje, digamos. Ahora lo tomo un poco como una actividad o como una cosa espiritual, quizás a lo mejor. Pero de nuevo, es algo que es difícil de definir porque es algo que no tengo claro, o no va como por un camino que tenga un nombre específico. No podría decírtelo con palabras precisas, pero pucha, no sé. Pero se va entendiendo bien la idea, Pablo, así que dale nomás. No, es que
eso, siento que hacer montaña como de manera personal es una cosa espiritual. Yo me inscribí o traté de participar ahora en esta rama, porque también ando buscando estar en compañía con más gente. Quiero tener experiencias personales con más gente y el componente como de compañerismo ahora mismo para mí es esencial, es primordial. Entonces, personalmente eso es lo que ando buscando yo, o sea, primero ando buscando una actividad grupal con la cual compartir y aprender de todas estas cosas, de la montaña, de todos ustedes. Eh, Eso, no sé, no sé eso. Gracias, Pablo. Eso me hace como apuntar una idea que en realidad tampoco es que estas visiones necesariamente sea como yo tengo una visión y existe esta otra visión, como que hay mix de cosas, ¿no? Como mix de sensaciones. O sea, esto, por ejemplo, obviamente también es una práctica deportiva y es muy relevante y por eso ustedes están haciendo este curso, ¿cierto? Aprender de técnica, tener conocimientos, tener un buen estado físico. O sea, obviamente también todo eso existe, ¿cierto? Y los desafíos deportivos, por supuesto que también varían según cada persona. Pero de repente está eso también, hay personas que les gusta hacer el deporte de forma súper solitaria, hay personas que al contrario buscan compartir con sus cordadas en el cerro. Entonces hay como mixes, ¿cierto?, de visiones o de formas de querer vivir o de apostar vivir en la montaña, que también están muy entrelazadas a veces. Sí, comparto ahí con lo que dice Esperanza y me hace mucho sentido también lo que dices tú, Pablo, como creo que además va la experiencia en la relación que una tiene con la montaña o el montañismo, tiene que ver con cuando vas saliendo, vas también viendo hacia dónde enfocas. A mí por lo menos, como nadie quiere hablar, yo voy a hablar. Me pasa también que yo entro igual a la rama por un solo llamado de atención de la montaña, de verla y decir, hoy quiero estar ahí. Y también si voy viendo en mi recorrido, entiendo que ha ido cambiando mucho la idea que tengo y mi enfoque, por ejemplo, desde la educación, desde dónde abordo la montaña y cómo la uno a mi vida y que yo decidí que fuera parte de mi vida también. Entonces, eso no era algo que yo pensaba quizás cuando empecé, pero tiene que ver con las experiencias que me ha ido dando la montaña. Y lo otro que dices del compañerismo creo que es súper importante. Bueno, y lo que dice la ESPE, igual hay personas que lo hacen solitario, pero es el lugar. A mí me pasa, bueno, con la ESPE, con el COP, por ejemplo, que hicimos el curso básico, que si bien podemos de repente no hablar nunca, tenemos un nivel de confianza de haber compartido experiencias súper incómodas, haber dormido con mal olor juntos, haber tenido hambre, mucho frío, entonces te conoces de otra manera. De hecho, yo también vivo con mi cordado hoy día y es una relación de amistad a otros niveles porque nos hemos confiado hasta la vida. Y es importante igual eso, como se puede dar mucho de lo que tú estás buscando. ¿Hay alguien levantó la mano? Daniela. Hola, yo pido disculpas porque llegué un poco tarde del trabajo, pero en verdad quiero aprovechar de darle las gracias a COP, a Martina, a Esperanza, bueno, a Carmen, que no está, pero igual, porque ha sido ha sido como un viaje dentro de este encierro en el que todavía de alguna manera estamos. Yo vengo llegando de Tinguiririca, pero igual estoy como en ese encierro. Estuve hace 2 días muestreando con nieve, así bien arriba, como a 10 kilómetros de las termas del Flaco, por eso no estuve en la clase. Pero lo que dice Pablo y lo que dice también Martina es súper interesante. Yo voy a la montaña y veo pájaros, veo bichos, veo plantas, veo puras cosas que yo veo. Y estoy súper ansiosa por ir a la montaña y tratar de ver a través de los ojos de los demás. Quiero escuchar qué ven los demás porque yo estoy súper sesgada a ver cosas súper concretas. Entonces, por eso. Así que muchas gracias, chiquillos, de verdad. Gracias, Dani.
Es interesante lo que dice Daniela porque me hace pensar que cuando yo empecé a salir en la rama me encantaba como salir con compañeros que tenían, yo que soy del derecho, es decir, como que no sé nada de las ciencias de la naturaleza, eh, y bueno, he ido aprendiendo de forma autodidacta, pero no se compara con los chiquillos que tienen realmente formación al respecto. Claro, pues compañeras biólogas que se fijaban caleta como en la vegetación que hay en la precordillera, que después ya casi no existe cuando empezáis a subir más a lo largo de los días. Eh, Compartir con compañeros geólogos, que teníamos un par en el club y que nos iban también como explicando como cosas de hace millones de años que miraban, digamos, en las paredes de roca y como, no sé, tantas visiones distintas que eso también yo encuentro que es súper interesante, como tal cual lo que dice Daniela, como tratar de escuchar o conocer qué es lo que ven los otros en el cerro. Sí. ¿Alguna otra palabra, chiquillos? ¿Algo que comentar, que aportar? ¿Nadie más? Es la última clase que tienen para poder comentar cosas. Claro. Es que vamos a hablar de cerro también. Claro. Es verdad. Es para una fogata con más tiempo, sí. Sí, pues justamente. El Andrés lo que dice. Pero no sé si fogata. Sin fogata probablemente. Sí, sin fogata. Con el encendedor, con la cocinilla. No. Sí, y también, claro, es una conversación que es súper importante. Yo, por ejemplo, no tuve esta clase, sin fogata no hay paseo. Vamos a llevarlo a No Deje Rastro al Andrés. Sí, hacer un cursito. Un pequeño curso, sí, pero les van a hacer en todo caso los principios de No Deje Rastro. Se me olvidó que estaba diciendo. Algo. Ya no sé. Oh, ya. No sé. Bueno, y nada, pues a propósito igual de lo que dice ahí el compañero Andrés, vamos a proponer la próxima semana un calendario de salidas. Entiendo que eso es algo que se va a empezar a gestionar ahora, para intentar antes de que haya encierro nuevamente, que esas salidas se concreten. Así que va a campo. Yo probablemente no voy a estar, Martina tampoco, porque vivimos en otras regiones, pero sí estarán con gente muy bacán. Las salidas a terreno son lo mejor de este curso. Sí, son muy entretenidas, aparte que se conocen y comparten de otras maneras. En verdad es lo mejor. ¿Puedo hacer un spoil de las salidas? ¿Sí? Así como una foto. Oh. Una foto de una salida donde vamos. 10 minutos para hacerlo. Sí, no, voy a colocar una foto. Solo una foto. Para que me dicen si se ve. Ahí sí. Sí, ahí se ve. Sí, eso es nuestro curso básico. Sí, estaba buscando justamente el curso básico de ese año. Ahí estoy yo, con polera celeste a la derecha. Sí. La que se asoma a la derecha. Sí. Tenemos grandes expositores por ahí. Mira, ahí. Jóvenes. Jóvenes, el joven Eric. El joven Eric. La Paula, mira. La Paula que está ahí también. Paula, una gran exponente del montañismo. Sí, Compañera que hizo el curso básico con nosotros y que actualmente básicamente decidió dedicarse al montañismo. La Paula ahora está estudiando en Estados Unidos esto y es una gran montañista. Paula Urizar. sí, hay que está aquí ella. Está aquí bajando con su piolet. Y voy a señalar, hay una persona aquí con su violet también.
Sí, pues la Martina. La Martina va a llevar con su piolet. Esto es como un mini recuento de... Bacán. ¿y cómo se llama? Bueno, Se me esa olvidó. bajada por el acarreo ya no se hace más porque hubo un accidente. Sí, ahí se hace un cambio. Se me olvidó. ¿Renato se llama él? Sí, Renato también. Renato, un seco escalando. Para mí, Está chico él. Bueno, él también es un integrante de la rama, el sí, Renato Renato. Rodríguez, que se dedicó a la montaña y es guía de montaña en Perú, en la Cordillera Blanca, vive él, por Sí, esos lados. seco. Lo vi escalar con una pared con botas de esquí. Imagínate. Qué taquillero el Eric ahí. Ya, pues chiquillos, yo creo que ya no sé si hay más opiniones para ir cerrando, ir despidiéndonos, ya que van a ser las 9 de la noche, me imagino que también Sí, todos quieren irse al tuto. cansancio un día viernes, o carretear o lo que quieran. Sí. Está bien. ¿El tuto? Sí, Al sí, tuto, a dormir. Váyanse a dormir. Sí, bueno, eso, si tienen más opiniones, preguntas, consultas, ojalá les haya gustado la clase. ujú. La hicimos con cariño. Estuvo muy buena. Me gustó. Gracias, gracias. Gracias, chiquillo.